Es 1970 y General Electric fabrica absolutamente de todo, o sea, desde las bombillas de un salón cualquiera hasta motores de reacción para aviones de combate. Pasando por tostadoras, plásticos industriales, equipos médicos. Una locura. Madre mía, sí, y quien dirige una corporación de este tamaño se enfrenta a un quebradero de cabeza espectacular. Hay millones de dólares sobre la mesa para invertir este año, y la gran pregunta es, ¿dónde se mete ese capital? Claro, se destina a la fábrica de electrodomésticos para sacar una nevera nueva o se inyecta en la división aeroespacial. Exacto. Por eso hoy, en esta inmersión profunda, vamos a desgranar el mapa del tesoro corporativo que resolvió este caos. Vamos a ver cómo se dejó atrás el instinto ciego, digamos, para transformar la estrategia empresarial en algo casi científico. Es que el problema de la asignación de capital es, posiblemente, el mayor reto histórico de la gestión empresarial. A ver, cuando una corporación crece hasta el punto de operar en sectores que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, los métodos de toda la vida fracasan. Fracasan estrepitosamente, claro. Eso es. La intuición de la directiva no da para tanto. General Electric se dio cuenta de que no podía comparar bombillas con motores de avión usando la misma vara de medir, y por eso acudieron a los asesores de McKinsey. Buscaban algo que directamente no existía. Exactamente. Necesitaban una estructura lógica, matemática y visual para decidir el futuro de la empresa. Y el resultado de esa petición es lo que nuestros apuntes de hoy desentrañan a la perfección, la famosa matriz de McKinsey, o como también se la conoce en la literatura especializada, la cartera de McKinsey o pantalla de negocios de General Electric. Sí, tiene varios nombres. Y fíjate, como apunte curioso, la firma McKinsey tiene mucha historia creando modelos que rompen esquemas. Ahí está el modelo de las 7 S de Peters y Waterman, Ah, claro. que también salió de sus filas. Pero, volviendo a la matriz de General Electric, la innovación radical fue el formato. O sea, propusieron un cuadro de doble entrada con 9 casillas. 9 casillas. Que a ver, hoy puede parecer un gráfico de presentación normal y corriente, pero supuso un salto evolutivo tremendo en su momento. Totalmente. Pensemos que rompía con lo establecido. Porque, si no me equivoco, la matriz de Boston, del Boston Consulting Group, ya existía en aquel momento, ¿verdad? Sí, ya existía. Y era el estándar de oro. Y esa tenía solo 4 casillas. La clásica división de negocios estrella, vacas lecheras, perros y dilemas. Pero claro, ¿por qué 4 casillas se quedaban cortas para un gigante como General Electric? Bueno, el problema de la matriz de Boston era su extrema simplicidad. Solamente medía 2 cosas, el crecimiento del mercado, por un lado, y la cuota de mercado, por el otro. O sea, una visión muy blanca o negra. Muy binaria, exacto. Asumía que si un mercado crecía rápido y tú tenías, la empresa tenía una gran cuota, el éxito estaba hecho. Pero la realidad de la industria es infinitamente más compleja. Ya, porque un mercado puede crecer rápido, pero si entra una nueva regulación gubernamental que te destroza los márgenes de beneficio... Ese crecimiento no sirve para nada, claro. McKinsey entendió que había que integrar factores directivos mucho más profundos y, sobre todo, delimitar unos pesos relativos para cada variable. Para visualizar un poco esta diferencia, para quien nos escuche, la matriz de Boston vendría a ser como un chequeo médico básico, de estos de atención primaria. Te miden la tensión, te pesan y listo. Eso es, el médico te dice si estás más o menos sano y a casa. En cambio, la matriz de McKinsey sería como meter a ese mismo paciente en una máquina de resonancia magnética en 3 dimensiones, a todo color. Madre mía, la resonancia magnética. Me gusta la analogía. Es que revelan no solo la superficie, sino el estado de los órganos internos, los tejidos, anomalías que están por ahí ocultas. Y, evidentemente, hace falta un especialista para interpretar eso. Un vistazo rápido a la pantalla no sirve de nada. Es una imagen muy acertada. Aunque yo añadiría que, la resonancia por sí sola no cura al paciente. Claro. Solo da los datos crudos para que el equipo médico tome una decisión vital sobre el tratamiento. Y para que esa máquina funcione, necesita procesar la información por 2 canales principales, que son los 2 ejes de toda la matriz. Vale, el primer eje es la posición competitiva. Eso es. Y el segundo es el atractivo de la industria o mercado. Pues vamos a diseccionar un poco cómo funciona mecánicamente cada uno, empezando por esa posición competitiva, que digamos que es la mirada hacia el interior de la empresa.
Los documentos que analizamos hablan de una serie de atributos que la entidad tiene que puntuar. Se menciona el valor de los activos, la cuota de mercado, la capacidad de distribución y la fuerza de la imagen de marca. Algo que parece súper intangible. Pues detengámonos en eso último, en la imagen de marca, porque ilustra muy bien hasta dónde llega este análisis. Aquí la marca no se evalúa por si el logotipo es bonito o por un prestigio ahí abstracto. No, no es una cuestión de marketing puro. Para nada, se evalúa como una herramienta financiera real. O sea, te permite tu marca cobrar un 20% más que la competencia por un producto que técnicamente es idéntico. Ahí está el valor. También miran el acceso a recursos clave. Si una empresa tiene, no sé, contratos de exclusividad con los mejores proveedores de materias primas, eso suma muchísimos puntos en este eje interno. Y resulta muy interesante notar en el material original cómo esta herramienta ha ido evolucionando, ¿no? No se ha quedado congelada en los años 70. Hace poco se añadieron cosas como la capacidad de innovación o el desarrollo tecnológico puro. Es que esa actualización era inevitable con los tiempos que corren. Pero, ojo, hay un fallo muy típico al aplicar este primer eje, y es puntuar estos factores, digamos, en el vacío. ¿A qué te refieres con en el vacío? Pues a que la matriz exige que toda la evaluación interna se haga en relación estricta a los competidores. De nada te sirve o de nada les sirve a una organización concluir que su logística es sobresaliente de forma aislada. Claro, si el competidor de enfrente entrega los pedidos en la mitad de tiempo y encima más barato. Exactamente. La puntuación no te dice si eres bueno, te dice si eres superior a tu entorno inmediato. A ver, para entender mejor esta mecánica de los pesos relativos que mencionabas antes, a mí se me ocurre compararlo con los fichajes de jugadores en un mercado deportivo. A ver. Un equipo no valora a un jugador solo por lo rápido que corre en términos absolutos. Si la liga entera juega muy a la defensiva, pues igual la agilidad tiene un peso relativo del 80% en el análisis y la fuerza bruta solo un 20%. La nota final cambia según cómo sea el terreno de juego. Pues el paralelismo funciona de maravilla para explicar la ponderación. En la práctica corporativa, esto es transformar debates puramente subjetivos en matemáticas frías. ¿Ya? Si la dirección decide que en su sector la distribución tiene un peso de 0,5 sobre 1 y la marca solo un 0,2, se multiplica la puntuación por esos pesos. ¿Y listos? Se acabó el instinto y pasamos a un número real para la posición competitiva. Totalmente objetivo. Vale, visto el primer eje, pasamos al segundo componente de nuestra resonancia magnética, el atractivo de la industria o mercado. Aquí la mirada es hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Sí, aquí medimos factores externos que escapan por completo al control de la entidad. Se usa mucho el clásico análisis PEST, factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Y entiendo que aquí hace falta una visión macroeconómica muy rigurosa. Muchísimo. Se mira el tamaño total del mercado, la tasa de crecimiento histórico y proyectado, la rentabilidad general, pero hay algo fundamental que son las barreras de entrada. Claro, la accesibilidad. Exacto. Un mercado enorme y que crece rápido pinta fenomenal sobre el papel, pero si resulta que no hay barreras de entrada, el año que viene lo vas a tener inundado de competidores internacionales, tirando los precios por los suelos. Y hay algo en los apuntes que a mí me resulta un poco paradójico, la verdad. Dicen que un factor reciente que aumenta mucho el atractivo de un mercado es su grado de estabilidad. La estabilidad. Y aquí surge una duda muy razonable. A ver, con la disrupción tecnológica que hay hoy en día, que vemos sectores enteros como la hostelería o el transporte saltar por los aires de la noche a la mañana, buscar estabilidad en entornos que son claramente VUCA, o sea, volátiles e inciertos, parece una pérdida de tiempo. ¿No es un poco ingenuo intentar medir la estabilidad sin que parezca que estamos con la bola de cristal? A ver, es una crítica muy frecuente, sin duda. Pero es que hay que redefinir qué significa estabilidad en este contexto estratégico. Hoy en día, en un entorno VUCA, la estabilidad no es que no haya cambios, es la resistencia al impacto estructural. Vale, pero ¿cómo se materializa esa resistencia en la práctica real? Pues, por ejemplo, imaginemos un sector que está superregulado, o una industria que funciona a base de contratos con el gobierno a 10 años vista. Ya, claro. ¿Ese entorno va a sufrir turbulencias tecnológicas? Por supuesto, pero su grado de estabilidad frente a la quiebra total es muchísimo mayor que, no sé, una empresa de software que dependa de lo que esté de moda entre los adolescentes en redes sociales esta semana.
Entonces, al puntuar el mercado, lo que se busca es ver si los cimientos son lo bastante sólidos para absorber un golpe sin desmoronarse. Exactamente eso. Visto así, no es adivinar el futuro, sino comprobar cómo de gordo es el casco del barco antes de meterlo en una tormenta. Y en épocas de mucha incertidumbre, las empresas le dan un peso relativo enorme a esa resistencia. Prefieren sacrificar márgenes de beneficio altísimos a cambio de la seguridad de que las reglas del juego cambian más despacio. Bueno, pues una vez que la dirección ha recopilado todos estos datos matemáticos y conceptuales, o sea, ya ha escaneado su interior y ha evaluado la resistencia del exterior, llega el momento de la verdad, claro. La aplicación. Eso es. ¿Cómo se cocina todo esto? Las fuentes apuntan a un tablero estratégico para plantear objetivos a medio y largo plazo. Y aquí es donde las famosas 9 casillas cobran todo el sentido del mundo. Al cruzar la puntuación interna y externa, cada línea de negocio cae en un cuadrante. Ajá. Si cae arriba a la derecha, donde la posición es fuerte y el mercado atractivo, el mandato es blanco en botella, invertir a tope y crecer. Y si cae en la esquina contraria, pues desinversión, me imagino. O recoger efectivo y cerrar. Exacto. Y las del medio, pues piden estrategias mucho más selectivas. Además, hay que acotar muy bien el terreno de juego, que es algo vital, porque las coordenadas cambian muchísimo si el análisis es local, regional o internacional. Y hay un concepto en el documento que me parece brillante para este tablero, que es la búsqueda del equilibrio. O sea, la matriz no va solo de cargarse los negocios que no dan dinero, sino de crear un ecosistema corporativo sano, balancear los negocios maduros con los nuevos. Claro, porque plantea que los negocios consolidados y rentables están ahí fundamentalmente para financiar a los que están en desarrollo. Es que para ilustrar esto, creo que la mejor imagen es pensar en un bosque antiguo, en un ecosistema natural maduro, digamos. A ver. En un bosque sano, los árboles más viejos y robustos son esos negocios maduros. Son enormes, captan casi toda la luz y tienen raíces profundísimas. Pero a través de esas raíces, les pasan los nutrientes a los brotes nuevos que están creciendo abajo en la sombra, en un entorno seguro. Me parece precioso y súper exacto. Llevándolo al terreno de las finanzas, ese bosque no duraría nada si solo fueran semillas recién plantadas. A la primera helada económica o crisis de liquidez, adiós ecosistema. Se necesitan esos árboles gigantes para proteger y pagar el desarrollo del futuro. Y al revés también pasa. Si el bosque solo tiene árboles viejos y no deja crecer a los nuevos, cuando los viejos caigan, aquello se queda yermo. La matriz permite mirar el ecosistema desde arriba y decir, vale, aquí podamos, aquí plantamos y aquí dejamos que la liquidez fluya. No se puede tener un bosque sano compuesto únicamente de semillas. Totalmente. Y todo esto nos lleva al objetivo final que subraya el material, la famosa diferenciación. Eso es. Construir este tablero no va de copiar la cartera de negocios de tu competidor. Eso sería un error garrafal. El arte es usar tus propias ventajas competitivas para ir por caminos únicos. Si el rival tiene mejores costes, no intentes competir bajando el precio, claro. Es un suicidio. Tienes que moverte en el tablero hacia un diseño superior o un servicio postventa que nadie tenga. Pues resulta asombroso el nivel de frialdad y de detalle que hace falta para esto. Y, a ver, toda esta arquitectura mental tan profesional no surgió de la nada, obviamente. Para entender cómo se pasó de tomar decisiones a gritos en la sala de juntas a este método clínico, los documentos nos traen a una figura histórica clave. Marvin Bower. Es que es imposible hablar de estrategia corporativa sin hablar de Marvin Bower. A ver, no fundó McKinsey, pero fue el director durante muchísimos años y se lo considera el auténtico padre de la consultoría de gestión moderno. Su visión era muy distinta a lo que había, ¿no? Completamente. Él no quería solo tener una empresa asesora grande. Él defendió a capa y espada que la consultoría podía y debía tener estándares profesionales éticos altísimos, al mismo nivel que la medicina o el derecho. Fíjate, y hay un detalle sobre él, un cambio de vocabulario que impulsó en sus 60 años de carrera, que parece semántica pero es un salto mental gigante. Logró que se dejara de usar el término ingeniería de gestión para usar consultoría de gestión. Sí. Y pasar de llamarlo ingeniería a consultoría significa dejar de ver a las empresas como máquinas de engranajes fríos y piezas de recambio. Es empezar a verlas como organizaciones súper complejas con personas, cultura y estrategias vivas. Y para captar ese rigor y esa visión humanista, pero súper enfocada, los apuntes rescatan una cita suya literal, que es tela marinera. Bauer decía, las personas deben ser juzgadas en función de su desempeño.
no de su nacionalidad, personalidad, educación o rasgos y habilidades personales. Madre mía. Escuchar eso hoy en día puede sonar hasta implacable, ¿verdad? Como muy frío, muy centrado en el rendimiento y sin calor humano. Sí, puede sonar duro. Pero si lo piensas en la época, era un ataque directo al amiguismo y a las redes de contactos de la élite directiva. O sea, lo único que importaba era el valor real que aportabas, fuera quien fueras. Y esa obsesión por el desempeño es la base de la matriz. Al pedir que cuantifiques todo y asignes pesos relativos, se elimina la opción de meter millones en una división simplemente porque el director te cae simpático. El método de Bauer impone que manden los datos. Datos fríos y rigurosos. Pues la verdad es que ese legado de rigor clínico es lo que define a los buenos consultores de hoy. Y de hecho, toda esta estructura tan bien destilada que hemos analizado hoy es obra de J. Daniel Blanco. Hay que reconocer el trabajo que hay detrás de este material. Totalmente. Y es muy curioso cómo el documento presenta al autor, porque incluyen una imagen suya que humaniza mucho todo este análisis tan denso. Sí, la imagen transmite mucha confianza. Para quien no la haya visto, se describe a un profesional con aspecto amigable, pero resolutivo, ¿no? Con gafas, una barba muy cuidada, y lleva un traje beige bastante elegante con corbata azul claro. Y sale con los brazos cruzados. Es la viva imagen del profesional moderno. Y se le presenta explícitamente como un consultor experto en calidad, estrategia y liderazgo. Oye, condensar algo tan complejo en algo tan práctico demuestra precisamente ese liderazgo. Desde luego. Así que, para quien esté escuchando y le pique la curiosidad sobre cómo se manejan realmente los hilos en las corporaciones, invitamos muchísimo a visitar su blog. Es dbcalidad.blogspot.com. Merece la pena para profundizar en estos temas. Porque al final estos modelos analíticos solo sirven si se aplican a la realidad constantemente. No vale con rellenar las 9 casillas una tarde y olvidarse. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, antes de cerrar el análisis de hoy, me gustaría lanzar una última reflexión que se me queda dando vueltas. A ver, hemos visto que la matriz busca equilibrar los negocios y encontrar esa diferenciación basada en tus propias ventajas competitivas. Sí, de eso trata todo esto. Pero imaginemos un escenario. ¿Qué ocurre cuando una industria entera madura a la vez y de repente todas, absolutamente todas las empresas competidoras utilizan la mismísima matriz de McKinsey para planificar su estrategia? Vaya tela. Claro, si todos los jugadores en la mesa usan el mismo mapa, las mismas reglas y los mismos análisis rigurosos para decidir el siguiente paso, ¿cómo logras diferenciarte realmente? ¿Qué pasa cuando la herramienta para ser únicos se convierte en lo que hace todo el mundo por defecto? Creo que es una paradoja bastante interesante para llevarse al mundo real. Desde luego, es para pensarlo.